Continuamos con nuestro breve resumen de las clases de profetas menores. Nos toca hablar del libro de Zacarías. Y entrando al penúltimo libro en orden escritural, nos topamos con este libro que utiliza o tiene un nombre medio, no digamos común, pero hay varios Zacarías en el Antiguo Testamento, inclusive en el Nuevo Testamento. No confundamos, porque yo de niño tenía esa confusión, ¿no? Yo pensaba que cuando hablaba de Zacarías, hablaba del mismo Zacarías que en el libro de Juan aparece, que en el Nuevo Testamento, que en los Evangelios aparece como el padre de Juan el Bautista, ¿no? No tiene nada que ver. Este Zacarías explora acerca de la visión y la profecía. Hay visiones en el libro de Zacarías que son realmente muy, no confusas, pero sí son muy llamativas. Y uno, a veces estudiando esto, puede tener hasta temor, ¿no? Porque realmente las figuras en sus visiones son un poco excéntricas. El libro de Zacarías es muy conocido por ser un libro muy que bastante mesiánico, ¿no? Entonces ahí se habla de bastantes profecías mesiánicas, habla del cumplimiento de lo que significa la definitiva llegada del Mesías. En clases vamos a ver este tema, vamos a ver con mayor profundidad, tal vez no haciendo un estudio de carácter textual, ni mucho menos expositivo, pero sí trabajando con un estudio de tipo temático y revisar pues cómo son las relaciones que cada uno de estos libros puedan tener con los evangelios. Sabemos nosotros que el Evangelio de Mateo, por ejemplo, tiene mucho cuidado en resaltar y destacar cada uno de los libros de los proféticos, tanto de los profetas mayores como de los profetas menores, destacando cómo Jesucristo a lo largo de su vida y a lo largo de su ministerio ha podido llegar a cumplir todas las profecías que todos los profetas de toda la vida de Israel han empezado a hablar y han podido hablar sobre él. Es demasiado importante tener para nosotros predicadores la habilidad de apuntar cualquier versículo, apuntar cualquier temática bíblica a la cruz de Cristo, y Zacarías evidentemente no va a ser la excepción. El contexto social y político de Zacarías. Hay un regreso de los exiliados, ¿no? Después al igual que el anterior profeta, después del decreto del rey de Persia, hay un mundo en el cual está cambiando bastante. Hay mucha gente del pueblo de Israel que decide regresar a su territorio original. Ellos dicen es momento de regresar. Realmente el Señor ha cumplido sus promesas, nos ha liberado, hemos sido oprimidos durante un par de generaciones, y realmente la mayoría de los que están volviendo a la tierra prometida, de los que están volviendo a sus territorios originales, que están retornando a Jerusalén, prácticamente ninguno de ellos había visto en vida a Jerusalén. Para ellos era prácticamente una leyenda de sus padres, de sus abuelos, los cuales habían sufrido todo el marco de la deportación e inclusive bordeando la esclavitud. La reconstrucción del templo durante el periodo del ministerio de Zacarías, los judíos están comprometidos con la reconstrucción del templo de Jerusalén. Ya ha pasado la época de Ageo, la época en que los judíos estaban dubitando entre invertir su tiempo, sus recursos y su esfuerzo en la reconstrucción del templo, o definitivamente abocarse única y exclusivamente a la reconstrucción de sus hogares o la reconstrucción de su ciudad. Al momento de tomar decisiones, el pueblo de Dios ya está reconstruyendo el templo. Este templo que va a ser el mismo templo que haya conocido Jesús, el templo llamado también el templo de Herodes, el cual, una vez completamente levantado, Jesús iba a terminar diciendo del templo de que no iba a quedar piedra sobre piedra sobre él, ¿no? O sea, en otras palabras, que ese templo iba a ser demolido completamente. Empiezan los primeros esbozos de reconstrucción. Desafíos y oposición. A pesar del regreso y la reconstrucción, los judíos enfrentan varios desafíos y oposición en el intento de la restauración del templo de Jerusalén. Ahora, hablando de grupos vecinos hostiles, no solamente podemos evocar a los samaritanos, están también grupos que en este momento son aglutinados como los palestinos, actualmente se los llaman así, los cuales
pueden contribuir a la presión que quiere hacer todo el territorio exterior a Israel, porque pues a Israel como país y Israel como una nación unida puede representar un gran peligro para lo que es actualmente el mundo árabe. Eso sumado obviamente a las dificultades económicas que conllevan la reconstrucción de todo un país, la reconstrucción de toda una ciudad. El cambio del poder político. Durante el periodo de Zacarías, el poder político en la región estaba en manos del imperio persa, que había reemplazado en la hegemonía de poder a Babilonia. Ciro permitió el regreso de los exiliados y apoyó la reconstrucción del templo. Más adelante hubo cambios en el liderazgo persa, lo que también influyó en el contexto político inmediato. Mensajes de ánimo y esperanza. Los mensajes de Zacarías a menudo tenían la intención de animar y dar esperanza al pueblo judío en medio de las dificultades. Sus visiones y mensajes proféticos ofrecen consuelo, exhortación y perspectiva divina sobre el presente y el futuro de su nación. Desde el punto de vista espiritual, junto con los aspectos sociales y políticos, el mensaje de Zacarías tiene pues una dimensión espiritual significativa. El profeta aborda la necesidad de un corazón sincero, la renovación espiritual y la relación con Dios en medio de una restauración física que puede ser evidente. Cada uno de estos libros se trata siempre de encontrar cuál puede ser la reflexión, no digamos espiritual, pero la reflexión práctica que estos libros puedan tener. En primer lugar, las profecías de Zacarías son promesas de tipo mesiánicas. Esto también llamados profecías mesiánicas y tipologías apuntan directamente al nacimiento del Mesías, directamente a Jesucristo. Muchas de estas profecías y figuras en Zacarías se cumplen en la vida y el ministerio de Jesucristo, lo que destaca la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Es realmente hermoso para un judío mesiánico, no sé si alguna vez han conocido judíos mesiánicos, son estas personas que han nacido en hogares judíos, y en un momento dado, por obra y gracia del Señor, se les ha permitido abrir los ojos espirituales y reconocer a Jesucristo como su Mesías y Salvador. Y realmente no hay cosa más hermosa que ver a un judío convertirse. Un judío que tenía toda la información del caso y que en un momento dado lo que necesitaba era un toque divino para poder abrir sus ojos y sus oídos espirituales y poder reconocer que todo estaba bajo control, poder reconocer en la vida de Jesucristo que todas las profecías, que el Mesías que habían esperado a lo largo de cientos de años había llegado. Y ha llegado, y no solo ha llegado, sino ha cumplido todo. Y no solo eso, que ha vencido a la muerte, que ha resucitado al tercer día y que está en este momento en los cielos, esperando que nosotros podamos llegar a su lado. Es una cosa que para un no convertido es maravillosa, pero les comento que para un judío, para que alguien que ha esperado por generaciones esto, es todavía más maravilloso, esa restauración espiritual. La visión del templo de Dios, las visiones del templo en el libro de Zacarías tienen significados espirituales muy profundos. El templo es la imagen de la iglesia y del corazón de cada uno de nosotros. Como les decía en la anterior clase, realmente es hermoso cada vez que en el Nuevo Testamento menciona la figura del templo, que es nuestro cuerpo, en otras palabras, que es nuestro corazón, en el cual habita la presencia misma de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Es realmente increíble cómo Zacarías puede ver esto. Él no puede llegar tal vez a comprender o a imaginarse cómo podría ser vivir con el Espíritu Santo habitando dentro de uno, con la gran responsabilidad de poder cuidarlo, y no solo eso, de poder escuchar lo que este Espíritu Santo tiene que decir para guiar nuestras vidas, y evidentemente guiar nuestras vidas desde el punto de vista del cumplimiento de los planes del Padre, del cumplimiento de los planes y propósitos de Dios para cada uno de nosotros. El día del Señor. El libro de Zacarías también habla sobre el día del Señor, un tema profético que conecta con el regreso de Jesucristo y el final y el juicio final. Podría haber enfatizado la necesidad de preparación espiritual, la importancia de vivir con una experiencia o con una expectativa de la venida de nuestro Señor. Y realmente necesitamos esperarlo. El Señor Jesucristo en el libro de Mateo nos habla de que Él va a venir un día cuando tenga que venir, y realmente nos va a sorprender como un ladrón en la noche, ¿no? Y que realmente nosotros no vamos a esperar que esté viniendo y que en el momento menos pensado Él va a aparecer acá.
No hay una fecha, no hay nada específico, porque la palabra misma dice que ni aun los ángeles les es dado el saber las fechas, saber los tiempos. Solamente el Padre lo sabe. A lo largo de los años ha habido ministerios de evidentemente falsos profetas que han ido poniendo tiempos y han ido poniendo fechas específicas a la llegada, a la segunda venida de Jesús, pero todos ellos se han equivocado. ¿Por qué? Porque la palabra es bien clara cuando dice que solo Dios sabe de estas cosas. Ninguno de nosotros nos es dado ni nos será dado saber. La gracia de Dios, Zacarías muestra el amor inmerecido de Dios hacia su pueblo. Podría haber hablado sobre este tipo de visiones, promesas. En el libro resalta todo esto. El favor de Dios a pesar de la fragilidad y de las limitaciones humanas. Evidentemente, el amor de Dios es algo total y completamente inmerecido para con nosotros, independientemente del comportamiento que tengamos, independientemente inclusive del pecado que nosotros podamos llegar a manifestar en nuestra vida. El amor de Dios no se pierde, no se tranza, no se convierte, no se transforma, por una simple y sencilla razón. Dios es amor. Dios es amor. Y al ser Dios amor, lo único que sabe para con nosotros es amarnos. Amarnos a pesar de todo. Dios quiere estar con nosotros hasta el fin del tiempo y evidentemente lo que le impide hacer eso y lo que nos impide a nosotros llegar a su presencia es esa presencia de pecado que tenemos en nosotros. Entonces, sabiendo el Señor que nosotros no podemos romper esa barrera de pecado, Él la rompe, pero no la rompe de una forma gratuita, no la rompe por arte de magia, sino que Él asume la forma de hombre, la forma de ser humano para recibir el castigo de muerte que Él mismo había implantado sobre nosotros. Para nosotros la cosa en este momento es bien simple, es bien sencilla, es aceptar al Señor Jesucristo en nuestro corazón para ser salvos, tú y tu casa. Eso te lo coloca en el Evangelio de Pablo. Pablo te lo pone en una forma muy sencilla, muy simple. No habla de religión, no habla de ritos, no habla ni siquiera de vivir una vida sistemáticamente cristiana. Te lo dice simple y fácil. En este día tú estarás conmigo en el paraíso, dijo Jesús. Así de fácil, así de simple. Acepta al Señor Jesús en tu corazón como Señor y Salvador y serás salvo, tú y tu casa, así como el carcelero de Filipos. Aplicación en la vida actual. Se conecta los mensajes de Zacarías con la vida de la iglesia en su tiempo y en la época actual también. Muestra cómo los principios de restauración, de gracia, de arrepentimiento y esperanza son relevantes para los creyentes de todas las épocas. Realmente es hermoso este tipo de libros tan cortos, tan concisos, pero al mismo tiempo tan profundos. Los invito pues a seguir esta clase y a continuar revisando todos los resúmenes de las clases que vamos a tener durante este módulo. Que Dios los bendiga.